el precio que pagó el Padre es tan alto que ningún pecado puede superar el sacrificio en la cruz del Calvario. (26:38) la pasión de Cristo. Es maravilloso el Evangelio, pero alguien tuvo que pagar un precio para que nosotros, pecadores, podamos disfrutar de esto, de toda esta gracia, de toda esta maravilla, de toda esta vida nueva, de toda esta vida abundante, de toda esta vida con esperanza, de toda esta vida con un futuro asegurado en Él. Alguien tuvo que pagar un alto precio a nosotros que no éramos merecedores. Entonces Jesús les dijo, mi alma, 26:38, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué quiere decir la copa? Beber de la copa de Dios. Dios te ama con amor eterno. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero la salvación es para todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y como Salvador. No hay otra forma de recibir las bendiciones, la herencia y la salvación de Dios solamente a través de Jesucristo. Para que vos, ¿por qué a través de Jesucristo? Para que vos y yo podamos tener acceso directo al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios, para que tengamos acceso. Jesús se tuvo que presentar como alguien que cumplió 100% la ley de Dios. Nosotros, primero, no podíamos y segundo, no queríamos. Por eso Ezequiel capítulo 36 dice que teníamos un corazón de piedra. Pero Ezequiel capítulo 36, 26 dice que Dios mismo va a sacar un corazón de piedra, un corazón duro, insensible a la voluntad de Dios. Pero va a poner un corazón sensible a Dios, un corazón en el cual va a poder seguir los mandatos de Dios. Y si hoy nuestras vidas fueron transformadas es por el precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si hoy podemos dejar de pecar, porque cuando pecamos hoy ya no tenemos un corazón de piedra, hay un corazón sensible a la presencia de Dios. Y si hoy pecamos, porque el cristiano puede equivocarse, vamos camino a la perfección, Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Pero cada vez que metemos la pata viene el arrepentimiento dado por el Espíritu Santo. Y tenemos la posibilidad de volvernos tras nuestros pasos y poder volver a hacer la voluntad del Señor. Querido amigo, querida amiga, quiero decirte con esto, si estuviste un tiempo apartado o apartada, no te dejes condenar por las mentiras ni de tu corazón de piedra, ni por las mentiras del infierno. Quiero decirte, el precio que pagó el Padre es tan alto que ningún pecado puede superar el sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy hay perdón para tu vida si te animás a creer que esa sangre derramada por el Hijo de Dios, ese varón perfecto que lo dio todo, esa sangre puede limpiarte de toda condenación y de todo pecado. Y puede traer esperanza y traerá esperanza a tu vida si te animás a creer. ¿Cuántos fueron lavados por esa sangre? Y hoy damos testimonio. Hoy damos testimonio. No sé cuándo, pero vamos a ver sus ojos. No sé cuándo, pero vamos a postrarnos delante de su presencia cara a cara. No sé cuándo. No sé si Él vendrá primero por mí o si tendré que ir yo a Él. Pero tengo una convicción. Dentro de un par de años, no sé cuántos, pero dentro de un par de años, todos los que estemos ahí, vamos a ser las personas más felices. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más enfermedad. Todo eso es consecuencia del pecado. Pero el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. Y todas las consecuencias del pecado fueron derrotadas en la cruz del Calvario. Toda maldición hoy se rompe si te animás a creer en la obra de Jesucristo. No hay maldiciones generacionales. No puedo salir de las adicciones porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo eran borrachos, yo voy a ser borracho. ¡No! En Cristo se rompen las maldiciones por el alto precio que Él pagó en la cruz del Calvario. No hay maldición que no sea rota por nuestro Señor. Getsemaní entonces. Vino el verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
pero hágase tu voluntad, que es la copa de Dios, a causa de nuestra maldad, a causa de la maldad del ser humano, a causa del pecado, a causa de que le dimos lugar al enemigo, al diablo. La justicia exige un castigo. Lo que hace el Señor Jesús es pagar el precio de nuestra maldad. Isaías capítulo 52 y 53 lo relata de forma maravillosa, excelente. Él pagó el precio de mi maldad. Él se puso en mi lugar, el justo por los injustos, para que esa condena que yo tenía, Él la recibiese y Él me diese la libertad de su perfección, de su justicia, para que yo pueda vivir la vida que jamás hubiese podido vivir, pero que gracias a Él hoy podemos caminar en todas esas bendiciones. Él estaba entonces triste hasta la muerte y Él le pide al Padre: pasa de mí esta copa. Vamos a ver de qué se trata la copa. El segundo punto, el arresto. Mateo 26, 47. Nos vamos a detener en versículos bien puntuales. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal: al que yo besare, ese es prenderle. No solamente Jesús pasó por la cruz, sino que también sufrió el engaño de sus seres más allegados. Judas es quien lo entrega. Judas, quien caminó al lado del Señor, quien fue enseñado, adiestrado por el Señor, a quien el Señor le brindó su amistad en esos 3 años y medio de discipulado. Uno de los hombres más allegados de su círculo íntimo es quien lo entrega, es quien lo engaña. Verso 56, no solamente que Judas lo engaña, hay un círculo ahí de 12 personas que son los que Jesús toma para que sean sus más íntimos. Pero dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Querida amiga, querido amigo, por ahí sufriste la traición de tus seres queridos. Jesús lo pasó. Por ahí sufriste el abandono de tus seres queridos. Jesús también lo pasó. Por ahí te estás sufriendo la presión de la vida. Las circunstancias están como apretando, presionando tu vida. Las circunstancias económicas, las circunstancias familiares. No sé, fuiste al médico, te dieron un diagnóstico y la vida está ejerciendo presión sobre tu vida. Un diagnóstico sobre un ser querido. La vida está ejerciendo presión sobre tus emociones. Jesús caminó por ahí primero. Él tiene experiencia en todos los problemas que vos puedas llegar. En otras palabras, la Biblia dice: Él fue tentado en todo, para que en todo lo que vos seas tentado, Él pueda socorrerte. Vos puedas pedir ayuda y Él te pueda socorrer. Él tiene experiencia en ser engañado. Él tiene experiencia en ser abandonado. Él tiene experiencia en ser acusado injustamente. Él lo pasó primero. No hay nada que Él te va a pedir que Él mismo no haya pasado. Punto 3. El juicio religioso ante los sumos sacerdotes. Verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. Le seguía de lejos. Nadie puso el pecho por el Señor, Él solito. Qué varonil nuestro Señor. En términos donde la masculinidad está siendo pisada, pisoteada, tenemos un ejemplo de masculinidad, un ejemplo de cómo debe ser un hombre. Ese es mi Señor Jesucristo. Yo le daría un fuerte aplauso al que vive y al que reina. Un ejemplo de hombre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pedro lo seguía de lejos. Verso 60. No lo hallaron, aunque muchos testigos lo inculpaban falsamente. Verso 60, no hallaron en él algún error. Dice: aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Le presentaron testigos falsos. ¿Sos acusado injustamente? Jesús lo pasó primero. No solamente lo pasó primero, sino que el Señor nos dice, y esto para lo que somos creyentes, esto para los hijos del Señor: cuando hablen mal de vosotros mintiendo, ¿qué hacemos? En el poder del Espíritu Santo nos ponemos felices, gozosos, contentos. Amén. Gloria al Señor.
Versos 67 y 68. Dice 66, perdón. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vamos a dividir este fragmento en dos: el maltrato físico, pero otra cosa que ahora una palabra que entró en los últimos años y nos estamos familiarizando de a poquito con ese término: bullying. El Señor también sufrió bullying. Eso es un maltrato emocional, eso es una burla. No solamente al Señor le daban golpes de puño, sino también le daban bofetadas y escupían el rostro. No olvidemos que el Señor es 100% ser humano, pero es 100% Dios. Él en esos 33 años de vida no deja de ser Dios, sino que hay una unión misteriosa en Él mismo, donde se reúne la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él no deja de sufrir, Él no apela a su deidad, Él no apela a ser como Dios para esquivar a todo este maltrato. Alguien tenía que pagar el precio y Él se dispuso a pagar el precio hasta la última moneda, para que vos y yo podamos entrar en una comunión con el Padre, para que vos y yo podamos vivir una vida diferente, para que vos y yo podamos ser limpiados de toda maldición, para que vos y yo podamos caminar en bendición, en comunión con el Padre y disfrutar del amor del Padre. Punto número 4. Pedro niega a Jesús. Capítulo 26, verso 74. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, o sea, a insultar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. También Jesús sufrió. Y si había 12 que eran íntimos, Pedro era el íntimo entre los íntimos. Y el íntimo entre los íntimos, de las personas más allegadas, de su círculo íntimo, las personas más allegadas, ahí estaba Pedro, en ese núcleo de personas que lo componían 2 más. Y esta persona también lo abandona. Jesús solo, delante de un juicio injusto, delante de un juicio con pruebas plantadas, delante de falsos testigos, Jesús prosigue hacia adelante. Y Jesús tenía algo en su corazón y en su mente. Déjame decirte, querido amigo, ahí estaba, en el corazón de Jesús estaba tu nombre. No es una salvación genérica, no es una salvación que habla de una salvación así general. Estamos hablando de Dios pensando en vos. Estamos hablando de Dios queriendo tener una relación personal con vos. Estamos hablando de Dios extendiéndose, intentándolo por todos los medios a fin de ganar tu corazón y de que vos puedas tener una relación con Él. Maravilloso es el amor del Señor. Verso 27, 1 y 2. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte. Todos los sacerdotes, todos los ancianos, el Sanedrín se levanta, dice, y le llevan atado y entregan a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 27, capítulo 27. Aquel que lo entregó, aquel que lo traicionó, muere. Conocemos el corazón de Jesús, el corazón perdonador de Jesús. Este hombre no dejó nunca a Jesús, lo rechaza, sino que le dice: amigo, con un beso me entregas. El otro hombre dejó de ser el amigo de Jesús. Jesús no dejó de ser el amigo de Judas. No solamente que Jesús está pasando este castigo, está siendo abandonado, golpeado, maltratado física y emocionalmente, sino que ahora también muere su amigo. De todo esto se trata la pasión de Cristo. Tendríamos que estar años estudiándolo a fondo para tener una idea aproximada de lo que fue esto. Después del juicio a Pilato lo entrega a los soldados romanos. Y ahí se produce el escarnio a Jesús. El escarnio consiste en una tortura que hacían los soldados romanos. Eran 2 romanos. Jesús, imagínatelo, puesto en el medio de 2 soldados romanos.
Esos 2 soldados romanos con un látigo con 7 tiras de cuero, cada una de esas 7 tiras de cuero terminaba con un pedacito de hueso, de diente de un animal o con un pedacito de fierro. Cada uno de esos soldados romanos golpeaban en la espalda del Señor, y cuando ese látigo se clava en la piel del Señor, en la carne, cuando ellos tiran para atrás, eso es lo que hace desgarrar la espalda del Señor. Así que imagínate el cansancio del Señor Jesús después de ir, venir. Este juicio es totalmente ilegal porque es a la noche, no podían hacerse juicios de noche. La espalda del Señor rota. Y no solamente que lo rompen al Señor en esta tortura que se llama el flagelo romano, sino que también empiezan de nuevo a blasfemarlo, empiezan de nuevo a insultarlo, empiezan a golpearlo de nuevo, entretejen una corona de espinas, lo desnudan. Esto para un judío es la peor vergüenza que puede haber, es desnudarlo completamente, lo desnudan completamente. Entretejen una corona de espinas, le dan con una caña en la cual lo blasfemaban y decían: este se hace pasar por el rey, o este es el rey. Y esa espina no es como la de las rosas que tenemos en el fondo de casa o en la vereda, sino que esas espinas son de 5 a 7 centímetros y empiezan a golpear la cabeza del Señor. Imagínate el rostro del Señor ensangrentado, esas espinas de 5 a 7 centímetros metiéndose en la cabeza, en el cuero cabelludo, incrustándose en el cráneo del Señor, golpeando una y otra vez, golpeando su rostro hinchado, su rostro escupido, su barba arrancada. Él no deja de ser Dios, Él es 100% Dios, 100% hombre, y Él sufriendo ahí, porque tiene el nombre de un corazón, de una persona latiendo en su corazón, y ese es tu nombre y es mi nombre. Porque el Señor decía en Getsemaní: si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que quiere decir todo este sufrimiento, este castigo? Después de ese escarnio, después de ese flagelo romano, lo llevan a la cruz, lo hacen ir por un camino largo, cuesta arriba, con la cruz en su espalda, ya él está roto, torturado. La ley romana dice que los que sufren flagelo no van a la cruz. Jesús sufre el flagelo romano y encima va a la cruz. Su espalda rota, el sol de Palestina, de Medio Oriente, quemando ahí, la transpiración entrando en todas sus heridas, el cansancio, la amargura, el dolor, la tristeza. Pero él seguía avanzando hacia adelante porque había un nombre en su corazón. Tu nombre estaba ahí. Tu nombre, para poder conquistar tu corazón, para poder ganar tu vida, para su gloria, para la gloria del Padre. Queridos amigos, cuando llega entonces a la cima del monte Gólgota, calavera del Calvario, clavo de 15 a 17 centímetros penetrando sus manos y sus pies, la corona de espinas y un cartel en el cual lo quieren blasfemar: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero lejos de blasfemarlo, lo que establecían ahí era una gran verdad. Pero ¿por qué es tan importante que hablemos de la cruz, de la muerte del Señor? Porque ahí en esa cruz, no solamente el castigo físico, todo lo que te describí es lo de menos. Señor, no quiero beber de esta copa. ¿Qué es la copa del Señor? No fueron los clavos, no fueron la corona de espinas, no fue el flagelo romano. Hay algo mucho más doloroso que eso para el Señor. Y es cuando el Señor está crucificado, Él exclama: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la copa del Señor. En ese momento, el Señor Jesús crucificado, Él vivió una vida santa, 3 años y pico de ministerio, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, sanando el corazón del quebrantado, dándole esperanzas a las personas, perdonando pecados, perdonando a aquellos despreciados por la sociedad, sanando a los leprosos, mostrando el amor del Padre. Pero hay algo más doloroso en el corazón de Jesús que el castigo romano, que la cruz, que la corona de espinas. Y es que el Padre tuvo que separarse de Él por un instante, porque Él se convierte como si fuera pecado. Él se hace pecado. Por tu pecado y por mi pecado, Él fue a la cruz. Por mi pecado y por tu pecado. Entonces Él lo que hace es toma nuestro lugar. Nosotros merecíamos ser condenados y golpeados por la santa y justa ira de Dios. Nuestro pecado. Nosotros rechazando una y otra vez a Dios.
Pero el amor de Dios se encarnó, tomó forma de ser humano y vino a dar su vida y vino a vivir una vida que nosotros jamás hubiésemos podido vivir para saciar la justicia del Señor. Una vez saciada la justicia del Señor, el Señor en la cruz perdió toda su sangre o la mayor parte de la sangre de su cuerpo y con sus últimas fuerzas Él exclama: Tetelestai, no hay más deuda, consumado es. La obra fue completa. La sangre que fue derramada te libra de todo pecado. Ese es el acontecimiento más grande en toda la historia. La manifestación de amor mayor de toda la historia. No hay un mayor amor que el de Jesucristo. No hay un mayor amor que el de Dios expresado en Cristo. Yo quiero decirte en esta noche, si vos te animás a creer que Jesús murió por vos, Él murió por vos. Y si te animás a creer que esa sangre derramada, que esas horas que Él sufrió, Él lo hizo por vos. Si te animás a creer, no hay pecado que supere el amor del Señor. Si te animás a creer, hay dos condiciones para esto. La primera es creer, la segunda arrepentirse. Y la sangre te limpia en esta noche. Por favor, el Evangelio no es para que seas condenada, aplastado, aplastada. El Evangelio lo que hizo es Él se dejó aplastar para levantarte a vos a la estatura de hija, de hijo de Dios. ¿Sí? No hay mayor amor que el amor de Dios. No hay mayor expresión de amor. No vamos a encontrar mayor expresión de amor. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijas, pero el amor de Dios es superior a eso. Ellas me aman, pero el amor de Dios es mayor que eso. ¿Sí? Paradójicamente, ese amor de Dios nos hace ser mejores personas. ¿Sí? Así que van a estar experimentando el amor del Señor cada día de su vida. Si fueron rechazadas, como veíamos recién en la palabra, si fueron maltratadas, Jesús pasó primero por ahí. Él sabe lo que es eso. Por lo tanto, Él va a poder sanar tus heridas, tu corazón. ¿Sí? Por favor, todos con sus ojos cerrados, vamos a hacer una oración ahora. Y vamos a decir: Señor Jesús, en este día yo confieso que soy una persona pecadora, pero en esta noche yo decido creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y me arrepiento de mis pecados y hoy te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida. Yo renuncio a la muerte y acepto tu perdón y tu vida eterna. En el nombre de Jesús.